Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Aproveche, saluda al que está cerca de usted, dígale: oh Dios te bendiga, o qué bueno verte, o qué bueno que estás aquí, o qué bien te miras, tienes cara de domingo. Gloria a Dios. Tenemos algunas visitas, más adelante vamos a estar dando la bienvenida, pero quiero desde ahora presentarles a la hermanita Chuy. Ella no es visita, ella ha venido ya varias veces con sus hijos, ¿es así? Varias veces, pero es que vienen desde el centro, California, cerca de Mexicali, donde hay ¿cuántos grados? Ponte de pie, Chuy, y el hijo mayor está acá, los otros pasaron al aula. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno que están aquí. Bueno, tenemos una familia que vienen de Corona fielmente por años. Son miembros de esta iglesia. Antes vivían en Huntington, en Southgate. Y se mudaron a Corona y siguen viniendo. Pero hoy sí les ganaron porque el centro está lejos. En el año 76 pasé por el centro con mis hermanos Heriberto y David en el mes de agosto. Oiga, caliente, caliente, caliente. Qué bueno que están aquí, nos da mucho gusto, ¿eh? Amén. Sí, más adelante vamos a dar la bienvenida. Hermana Berta, por favor, más adelante vamos a darle la bienvenida. Solo me adelanté un poquito porque cada vez que la hermana Chuy viene para esta área siempre llega acá con nosotros. Y nos da mucho gozo eso. Gloria a Dios. Bien, vamos a la palabra. Vamos a terminar hoy el libro de Daniel. Voy a cortar un poco del capítulo 11. Todo es histórico, todo tuvo cumplimiento, pero se hace un poco monótono estudiar esta guerra entre el rey del norte, el rey del sur. Era Siria, era con Egipto. Todo se cumplió al pie de la letra, pero sí vamos a leer aparte de el capítulo 11, porque habla de Antíoco Epífanes, que fue un tipo de la tipología bíblica del anticristo. Pero vamos a leer el capítulo 10 de Daniel. Terminamos hace 2 domingos, porque el domingo pasado fue el Día de los Padres, el capítulo 9, donde encontramos la oración de Daniel y la revelación que Dios le da de las 70 semanas de año. Todo esto ya lo expliqué hace 2 domingos. Vamos a entrar ahora en el capítulo 10. En el año 3 de Ciro, rey de Persia. Recuerdan que Ciro fue el rey persa que dio la orden para que el remanente de Judá y Benjamín, que estaba cautivo, regresaran a su tierra para reconstruir el santuario, los muros de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y que Isaías profetizó mucho antes de que Ciro existiera. Dios lo llamó por su nombre. Y leímos este pasaje de Isaías, donde habla de Ciro y Dios le llamó siervo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz.
Su cuerpo era como de virilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora, si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, esta misma revelación que Dios le dio a Daniel, aquí en el capítulo 10, Dios se la dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. El mismo cuadro, el mismo personaje que no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora, si usted lee con cuidado esta visión del Señor Jesús que le dio a Daniel y que le da en el capítulo 1 de Apocalipsis a Juan, nadie se puede hacer una imagen acerca del Señor, porque Dios no tiene ningún interés en que nos hagamos una imagen acerca de Él. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Dios es espíritu, y quien lo adora, lo tiene que adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. No tenemos que tener una imagen delante de nosotros. Nuestro espíritu se comunica con nuestro Dios. Aleluya. Versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, y nuevamente le llama muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Noten esto, hermano. Desde el momento que Daniel dispone su corazón para buscar a Dios, ya los oídos del Señor estaban atentos para escuchar lo que él tenía que decirle. Aunque Dios es omnisciente y Él sabe todo, su corazón estaba ya listo para escuchar a Daniel. Aleluya. Y la otra cosa maravillosa: y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel le habla a Dios y Dios le envía un ángel con la respuesta. Y así como fue con Daniel, esto sucede con nosotros también. Cuando de corazón nosotros elevamos nuestra oración a Dios, sus oídos, dice el Salmo 34, están atentos al clamor de los justos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, y luego envía la respuesta. Ese es el Dios nuestro maravilloso Dios. Versículo 13, más el príncipe y aquí comienza una revelación de lo que es algo que sucede alrededor nuestro y nosotros no sabemos. Y gracias a Dios que no sabemos. La lucha espiritual que existe entre las fuerzas del enemigo y las fuerzas de Dios. Hay dos ejércitos que constantemente están en guerra. Los ángeles caídos con su capitán, que el Señor los reprenda, y las fuerzas de nuestro Dios que actúan a favor nuestro.
Vuelvo a decir, hermanos, gracias a Dios que nosotros no nos enteramos. Pero ahí está la guerra espiritual. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso duramente durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Guerra espiritual. Vamos un momentico a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Pero voy a leer solamente un versículo, el versículo 12. Desde el versículo 10 habla de la armadura de Dios, etcétera, etcétera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre y carne, no es contra la esposa, no es la esposa contra el esposo, no son los padres contra los hijos, no es contra los vecinos. Hay un poder espiritual que trata de destruirnos y por eso tenemos que vivir en oración, buscando el rostro de Dios. Amén. Cristiano que no ora es presa fácil del enemigo, cede a las tentaciones, no puede ser una persona fiel, constante, siguiendo al Señor, porque no ora. Porque hay una lucha espiritual que el Señor ha mandado ángeles para defendernos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Tenemos que dedicar tiempo diariamente a la oración. Yo digo más, yo digo que el corazón del creyente tiene que estar postrado las 24 horas del día. Posiblemente no podemos doblar nuestras rodillas por los compromisos, por el trabajo, etcétera, etcétera, que no tengo tiempo, pero el corazón debe permanecer postrado delante del Señor todo el tiempo. Y siempre pronunciando una oración. Aleluya. Amén. En Apocalipsis 12:7 también anote esta cita si quiere, porque allí también nos habla de esta guerra espiritual. Voy a leérselo. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el mismo que mencionó Daniel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón con sus ángeles. O sea, las fuerzas de Dios luchando con el dragón. En este caso en Apocalipsis es el diablo. Versículo 8, pero no prevalecieron. El dragón y su fuerza no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fueron derrotados por el poder de nuestro Dios. Versículo 14 de Daniel 10. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días, el tiempo del fin, el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo del hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas. Y otra vez le dice: muy amado. Qué palabras tan tiernas. Dios le dice a Daniel varias veces: Daniel, tú eres muy amado. Qué lindo sería saber que Dios tiene la misma opinión
de cada uno de nosotros. Para él Daniel era muy amado. Que nosotros también seamos para nuestro Dios muy amados. Aleluya. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, la guerra espiritual. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora viene esto que es histórico, que se cumplió al pie de la letra. Recuerden, hermanos, que el imperio griego, el tercer imperio, primero fue el imperio de los caldeos, después fue el de los medos persas, que derrotaron al de los caldeos. El imperio griego derrotó al imperio medo persa con Alejandro el Grande a la cabeza. Fue un ejército que casi que volaba, conquistaba a una velocidad enorme. En solamente 12 años había conquistado ya al mundo conocido en aquel entonces, pero Alejandro murió muy joven todavía. El reino fue dividido en 4 partes de sus 4 principales generales. Uno de los reinos quedó en el norte de Israel, en Siria. Ahora este rey pelea con el rey del sur, que es Egipto, y ahí está el relato de toda esta guerra, de los pactos que hicieron ellos, pactos que nunca cumplían, como hoy en día hacen las naciones, hacen pactos pero no los cumplen. El rey del sur le da su hija al rey del norte para ver si la alianza podía perdurar. No perduró. Así que vamos a ir hasta el versículo 23, adelantarnos, porque allí va a aparecer después lo que es Antíoco Epífanes cuando invade Israel, la tierra gloriosa, y entra en el santuario y pone la abominación desoladora. Daniel capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz, en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojo, riqueza, repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. En este caso recuerde que un tiempo en el libro de Daniel es un año. Después en Apocalipsis también habla de el tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. O sea, hace un año, un tiempo, 2 años, 2 tiempos, más un año, 3 años y medio tiempo, 3 años y medio, que son los que va a durar la segunda parte de la semana 70ª de Daniel capítulo 9, que ya estudiamos. ¿Cuántos se están entendiendo? ¿De veras? Porque no me parecía. Es que yo mismo a veces wow. Versículo 25, y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado.
y volverá a su tierra con gran riqueza el rey del norte, y su corazón será contra el pacto santo, un pacto con los judíos. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, el pacto que hizo con los judíos, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esto es, judíos renegados que harán alianza con este Antíoco, que fue un tipo del anticristo. Pero exactamente esto va a suceder cuando comience la semana 70 de Daniel, cuando el anticristo le ofrezca a Israel, un Israel abandonado por su enemigo, el que lo ha ayudado hasta este momento, los Estados Unidos, que cada vez que las Naciones Unidas condenan a Israel, el veto de los Estados Unidos no permite que lleven a cabo la condena. Pero ustedes se han dado cuenta, hermanos, que los Estados Unidos en este tiempo de los casi 8 años de la presidencia de Barack Obama, le ha estado dando la espalda a Israel. ¿Cuántos de ustedes saben de eso? ¿Lo saben o no lo saben? Algunos dicen que yo soy muy político, y algunos se han ido de la iglesia iberoamérica, pues este pastor es muy político. Hermano, es que tenemos que enfocarnos en la profecía bíblica. Presidentes que han comenzado a llevar esta nación hacia la izquierda, a la inmoralidad. Tenemos que decirlo. Los Estados Unidos no son los Estados Unidos, aquellos Estados Unidos donde cada presidente tenía que ser cristiano, ser personas morales, de familia, miembros de una iglesia cristiana, gente que se arrodillaban para pedir a Dios sabiduría, para que Dios los dirigiera para llevar esta nación por buen camino. Eso se ha perdido hoy en día, en estos últimos años, con los últimos presidentes. Tengo que decirlo, aunque a algunos no les guste. Saben que desde que se abrieron las puertas, cuando se cayó la Unión Soviética, yo no sé si ustedes sabían que a los judíos les estaba prohibido salir de los países que formaban la Unión Soviética. Los de Rusia no podían irse de Rusia, tenían que salir clandestinamente. Y los de cada una de las repúblicas que pertenecían, creo que eran 14 repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética, no les permitían salir de su frontera. Tenían que salir huyendo con peligro de que los mataran, etcétera, etcétera. Cuando se cayó la Unión Soviética, comenzaron a salir, la mayoría comenzaron a ir a Europa Occidental, a los Estados Unidos, y algunos a Israel. Pero han ido muchos a Israel, y algunos de ellos tienen todavía la semilla del comunismo dentro de ellos. La mayoría son colonos, están en los kibutz. Y de Sudamérica, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, la mayoría de ellos han estado oyendo para Israel. No sé si usted recuerda lo que pasó en Argentina 2 veces. La última vez fue en los 90 con la AMIA, una asociación judía que le pusieron dinamita, murieron casi 100 personas allí. Irán está metido en este asunto.
el gobierno que había antes de los Kirchner no hicieron nada por aclarar el asunto, los Kirchner tampoco. Ahora este nuevo presidente parece que ha desempolvado el asunto porque murió un fiscal que era judío y que estaba investigando este asunto de la destrucción de la AMIA. Mucha de esa gente se fue para Israel, pero son muy izquierdistas. Y hay muchos judíos ateos. Creen en la descendencia de Abraham, pero no creen en el Dios de Abraham. Asombroso. Entonces, cuando aparezca el anticristo, esta gente van a ser los judíos renegados de los días de los macabeos, que van a hacer pacto con el anticristo, como estos judíos renegados hicieron pacto con Antíoco Epífanes, que fue un tipo del anticristo. ¿Sí lo entendieron? Ellos van a hacer el pacto de paz. El anticristo les va a ofrecer que nadie los va a tocar, y durante 3 años y medio va a cumplir el pacto. Pero a la mitad de la semana de Daniel 9 va a romper el pacto, va a invadir Israel, va a entrar en el santuario, un templo que no existe hoy en día, y se va a proclamar Dios. Esta es la abominación desoladora de la que habló el Señor Jesucristo. Él habló de lo que dijo Daniel, lo que profetizó Daniel, de la abominación desoladora, y dijo: cuando veáis la abominación desoladora que dijo Daniel, el que está en el campo huya a los montes, etcétera, etcétera. ¿Me entendieron? Sí, mi hermana. ¿Cómo? Sí. Está hablando de la huida, en la gran tribulación, de la huida. Las mujeres encintas les cuesta más trabajo huir, etcétera, etcétera. Buena pregunta, hermano. Yo le recomiendo que le pregunte al Señor. El esposo de la directora del instituto, cuando yo estudié a los 3 años, un canadiense, había sido misionero en África 13 años, y cuando uno le hacía una pregunta difícil, él decía: pregúntale al Señor. Cuando él lo... Sí, hermana. Sí, hermana, pero esa no me las ha revelado el Señor. ¿Qué va a pasar con los niños de la gran tribulación? Recordemos, en el arrebatamiento, los niños van a ser levantados por su inocencia. ¿Qué va a pasar después? Sí le voy a contestar, hermano. Se van a quedar, cuando termine la gran tribulación, los que estén vivos, se van a quedar para el milenio. Son las naciones, van a permanecer. Va a haber procreación todavía, no de la iglesia. La iglesia ya no tiene nada que ver con eso. Se aumentará la longevidad. Un niño va a cumplir 100 años, lo dice el libro de Isaías. Hay mucho, en el Antiguo Testamento hay mucha referencia a lo que es el milenio. Amén. Todavía va a haber muerte. La muerte no va a ser quitada. La gente va a morir, pero van a vivir muchos años. Esto es durante el milenio. La iglesia ya está libre de todo eso. ¿Lo entendió ahora? Amén. Ok, ya, contestado. No más preguntas. No, es que no tengo tiempo. Ella se coló ahí, la hermana se coló. Aleluya. Amén. ¿Dónde me quedé ahora? ¿En el 31? ¿Eh? 31. En el 36.
Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Por eso algunos eruditos bíblicos piensan que el anticristo va a ser un judío. Esto sencillamente dicen esto porque dice del Dios de sus padres, no hará caso. No necesariamente tiene que ser judío por eso, pero bueno, puede ser un judío renegado. Del amor de las mujeres, del amor de las mujeres, no hará caso ni del amor de las mujeres. No sé si. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. La honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Quizás pero al cabo del tiempo, una reforma urbana, agraria, perdón. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Moab y Amón estaban al otro lado del Jordán. ¿Cuántos recuerdan a Ruth de la Moabita? ¿Recuerdan? Bueno, ella llegó a ser abuela o bisabuela de David. Así que David tenía sangre judía y sangre moabita. Y Edom, los primos de Israel, los hijos de Saúl, hermano de Jacobo, su tierra estaba al oriente de Judea. Y la mayoría de los hijos de Amón, y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía, y le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares. En la profecía bíblica, cuando habla de aguas, mares, se está refiriendo a pueblos, naciones. Y el monte glorioso y santo se refiere al monte donde estaba el templo. Más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Voy a volver, porque vamos a terminar ya en el capítulo 12 este estudio de Daniel. Para el domingo que viene, Dios mediante, vamos a comenzar el estudio de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Le aconsejo que durante la semana lo esté leyendo en su casa para después poder desmenuzarlo aquí, ¿ok? Ezequiel capítulo y 39. Pero vamos a volver un poquito, porque el templo no existe hoy en día. En el lugar donde estaba construido el templo, que fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, 30 y pico de años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los musulmanes levantaron allí una mezquita. El segundo lugar más sagrado para el Islam es la cúpula de la roca, edificado exactamente donde estuvo el templo. El muro de los lamentos fue parte del templo. Es un lugar muy sagrado para los judíos. Después de la guerra de los 6 días, en el año 67, ellos pudieron entrar, no podían entrar, pero pudieron entrar
al muro de los lamentos y allí se reúnen para orar. Seguramente usted los ha visto en noticiero y todo, como ellos se ponen allí y ponen en las rendijas de las piedras, ponen peticiones para que Dios les escuche. Y los arqueólogos judíos han excavado por debajo, donde está la mezquita, y encontraron donde están los restos del cimiento del primer templo, el de Salomón, reconstruido después por Zorobabel, después que regresaron de la cautividad, y Herodes, para agradar a los judíos, lo agrandó. De allí que los discípulos le dicen al Señor: mira estas piedras, admirados de la belleza del templo que había embellecido Herodes. Fue cuando Jesús le dice: mirad estas piedras, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ellos le preguntan: ¿cuándo, Señor? Etcétera, etcétera. Y él comienza a dar las señales. Mateo 24, Marcos 13, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar para que se cumpla esta profecía y el anticristo profane el santuario? Hace muchos años yo leí un artículo donde le preguntan a un oficial israelita sobre cuándo se va a construir el templo, porque ahí está la mezquita. Y él dijo: esa mezquita, Dios puede mandar un terremoto y destruirla. Para Dios no es difícil. El problema es que si Israel lo hace, el mundo entero se le echa arriba a Israel, porque el mundo entero defiende al Islam, pero no defienden a Israel. Israel es el culpable de todos los males, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando esta última guerra de los de Gaza con Israel, le preguntaron también a un oficial, y él dijo sobre esto de cuándo se va a construir el templo, y ahí está la mezquita, y él dijo lo siguiente: porque los palestinos estaban lanzando cientos y cientos y cientos de cohetes para el territorio de Israel, pero la mayoría de ellos no tenían puntería. Algunos de ellos cayeron en su propio territorio, porque la mayoría construidos por ellos mismos. Y entonces él dijo: los cohetes nuestros los tiramos con puntería, pero los de ellos sin puntería. A lo mejor uno de sus propios cohetes le destruye la mezquita. Una posibilidad. Ahora, ¿cómo va a suceder? No lo sabemos. Pero de que va a suceder, que el templo va a ser construido, va a ser construido. Y se dice extraoficialmente que ya Israel tiene todo listo para edificar un templo prefabricado. Y ustedes saben que para nosotros esto de prefabricado es muy conocido, porque usted pasa por un lugar y a los 3 meses pasa donde no había nada, a los 3 meses pasa y hay un edificio tremendo. ¿Cómo lo construyeron? Prefabricado. Traen las piezas de otro lado con grúas, los ponen y rápidamente levantan un edificio. Y así va a pasar seguramente. Pero de que se cumple, porque es la palabra de Dios. Y de que eso va a suceder pronto, va a suceder pronto, porque la venida del Señor está a las puertas, hermano. Capítulo 12 de Daniel, y terminamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y aquí Daniel se está refiriendo ya a la semana 70, la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué libro? El libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí Dios le revela a Daniel las dos resurrecciones, se las da juntas.
todos los judíos tenían conocimiento de esto de la resurrección. Por eso cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará, ella le dice, sí Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, porque ella conocía esta escritura de las dos resurrecciones. Ahora, entre la primera resurrección, que es para vida, y la segunda resurrección, que es para condenación, van a pasar 1000 años. Después del milenio, después que descienda la nueva Jerusalén, entonces viene el juicio del gran trono blanco, donde desde Caín hasta el último ha de comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y menciona a Caín porque fue el malo. Porque este juicio, la segunda resurrección, para el juicio del gran trono blanco, todos están condenados. Solamente que se están preguntando por qué, y Dios les va a dar la respuesta. ¿Por qué ha estado durante milenios algunos, durante siglos otros, durante años otros, en un lugar de tormento, para ahora ser lanzado al lago de fuego? Los libros van a ser abiertos. Ahora, la primera resurrección se compone, esta es para vida, se compone de 3 fases. La primera fase, Jesús, para que en todo sea el primero, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección. La segunda fase, cuando venga el arrebatamiento. Todos los muertos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Eternidad. Gloria a Dios. ¿No les da gozo eso, hermano? Esta es la segunda fase de la resurrección para vida eterna. Ahora, la tercera fase va a ser cuando el Señor venga en gloria a derrotar a todas las huestes del enemigo y establecer su reino de 1000 años desde Jerusalén para todas las naciones. Los mártires de la gran tribulación, y aquí yo siempre enfatizo, esto es lo que yo creo. Muchos de las asambleas de Dios no lo creen. Muchos de las asambleas de Dios creen que en la gran tribulación va a haber salvación para los gentiles. Yo sencillamente creo que cuando la iglesia sea levantada, el Señor cerró las puertas para los gentiles, porque recordemos que la iglesia es un injerto en lugar de los judíos. Fuimos injertados. Judío que quiere ser salvo tiene que entrar a través de la iglesia, creyendo que Jesús es el Señor. Dios dejó de tratar con Israel como nación, pero cuando el injerto se ha quitado, Dios comienza a tratar otra vez con su pueblo. Los gentiles se les dio oportunidad. Esta es la dispensación de la gracia. No lo aceptaron, están perdidos. Muchísimos creyentes dicen, si el Señor no me lleva en el rapto porque me descuidé, yo me dejo cortar la cabeza en la gran tribulación. Si no eres capaz de ser fiel ahora, menos cuando veas la daga en tu garganta. Y se basan, y las asambleas de Dios también se basan en Isaías en Apocalipsis capítulo 7, de esa gran multitud que no se puede contar. Y cuando pregunta Juan, ¿quiénes son estos? Estos son los que salieron de la gran tribulación. Pero hermano, la gran tribulación es para juicio para las naciones gentiles y apretura para Israel, que no ha reconocido a Jesús como su Mesías. La gran tribulación para los cristianos es mientras estamos aquí. Gran tribulación en la iglesia primitiva. Gran tribulación
los cristianos que ardieron como antorchas. Gran tribulación, los cristianos que fueron echados a las fieras en el circo romano. Gran tribulación de la Santa Inquisición. Gran tribulación en los países comunistas. Gran tribulación los cristianos padeciendo por el Islam por siglos. Nadie habla. La gente critica a que Israel maltrata a los palestinos. Están defendiendo a los musulmanes que huyen del Estado Islámico. Pero la mayoría de las cadenas de televisión, de los periódicos, enmudece en cuanto a los cristianos que están sufriendo bajo esos países. El Estado Islámico se ha ensañado con los cristianos del Medio Oriente. ¿Y quién los defiende? Europa y Estados Unidos están aceptando a millones de musulmanes que huyen de la guerra, pero no dicen nada de los cristianos que están huyendo. Bueno, en esta segunda escuela dominical me puedo extender un poco más. Hace unos meses nada más, un grupo de cristianos sirios, creo que eran sirios, lograron pasar la frontera aquí de Tijuana, pidiendo asilo. Y ahí en San Diego los tuvieron presos. Cristianos, huyendo de la guerra, pidieron asilo. La mayoría de los periódicos callaron y las televisiones callaron. Grupos de iglesias se fueron ahí a San Diego, frente a la cárcel, a pedir que los liberaran. Estaban pidiendo asilo político. Ha habido un silencio, no sé qué pasó con ellos. Ellos también son víctimas, pero por ser cristianos no dicen nada. Solamente los canales cristianos, los periódicos y revistas cristianas hablan de estas cosas. ¿Triste o no? Amén. No, hermano. La gran tribulación es juicio para las naciones gentiles, apertura para Israel para que reconozcan a Jesús como Mesías. Pero no hay una segunda oportunidad para aquellos que se queden. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que no está dispuesto a morir por Cristo ahora, mucho menos lo va a estar después. ¿Dónde me quedé? ¿Me ayudan? No, vamos al 3. Estábamos hablando de la resurrección. En el juicio del gran trono blanco, que va a ser para todos los resucitados, en la segunda resurrección, después del milenio, ya en la eternidad. Así que, oiga, pero qué juicio más largo. Ya van a estar en la eternidad ya. No hay prisa. Los libros van a ser abiertos. ¿Qué libro? Los libros de las obras de cada uno. Y el libro de la vida va a estar allí. ¿Y por qué va a estar el libro de la vida allí? Porque muchos van a reclamar. Y Jesús lo dijo. En aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hablé nuevas lenguas, y yo os diré, apartaos de mí, obradores de maldad, que no os conozco. Y cuando reclamen, yo tengo que estar en ese libro, yo fui predicador, yo fui esto, yo fui lo otro, pero no estás. Yo tengo que estar, no estás. Pero cuando se abran los otros libros, le van a decir por qué fueron borrados. Porque el Dios justo defiende su justicia. Él no hace nada que sea injusto.
Y si condena a alguien al lago de fuego, razón tuvo para hacerlo. Porque Él no quiere la muerte del impío. Él da oportunidad, pero cuando no se aprovecha la oportunidad, Él tiene su justicia y su santidad le piden que haga juicio. Aunque su misericordia le pida aplázalo un poco, su santidad y justicia le exigen haz juicio y tiene que hacer juicio. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.